a los versículos de Lucas, capítulo 24, versículos 27 y 44, donde Jesús dice que, bueno, era necesario que se escribiese lo que dice la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Dentro del mundo confesional, los cristianos utilizan esos dos versículos para poder confirmar que el Antiguo Testamento sí habla de Jesús, porque es el mismo Jesús quien los confirma. ¿Cómo podemos entender esos dos versículos, Pero, Antonio? pero por favor, ¿cómo se puede decir eso? Se Yo, dice, yo me admiro que se diga, porque, primero, ese texto sobre los discípulos de Emaús es absolutamente legendario. Es una obra literaria de Lucas. Pero lo que dice es exactamente el origen del cristianismo primitivo. A saber, la interpretación del Antiguo Testamento, pero poniéndote unas gafas previas. Tú te pones las gafas previas y dice, Jesús ha muerto y era el Mesías. Eso sí, que el Mesías muerto es imposible que sea Mesías, porque a mí me han enseñado que un Mesías siempre es triunfante. Luego, o una de dos, o era no Mesías, no era el Mesías, Mesías falso, o si es un Mesías falso, o si no es un Mesías falso, entonces rompe con todo. Es decir, que Dios había querido que fuera un Mesías que padeciera en la cruz. Dice, caramba, ¿y eso cómo lo afirmo yo? El lo cristiano justificamos. primitivo parte de un hecho Uh-huh. doble, uno o triple. Creo que Jesús es el Mesías. Dos, creo que Jesús ha muerto en la cruz. Tres, creo que Jesús en el cielo ya es divino. Y eso se refleja antes. Pero olvida que para llegar a eso, creo que Jesús es divino, es el Mesías, y tuvo que morir en la cruz. Lo que hizo el cristianismo primitivo, partiendo de esa verdad, Cristo ha muerto en la cruz, es decir, el justo es sufriente, buscar en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos y menos en los profetas, justos, personajes justos, como símbolo del justo supremo que es el Mesías, que acaban sufriendo y que sin embargo son vindicados, es decir, Dios les da la razón, de alguna manera restableciendo su estado anterior, o como por ejemplo el siervo sufriente de Isaías, sobre todo 42 y 43, en la que parece que muere, pero de algún modo resucita, aunque sea en su descendencia. Uh-huh. Entonces, lo que olvida esta gente es que el cristianismo nace así y que una vez que es consciente Lucas, que escribe en el 85 o por ahí, o el 90, un montón de años, decenas y decenas de años después de la muerte de Jesús, escribe esa escena para presentar a un Jesús que justifica que la única interpretación correcta de su muerte en la cruz es voluntad de Dios, designio eterno de Dios sobre el Mesías, que es su Hijo, y que solo puede ser descifrado a través de un nuevo entendimiento de las Escrituras. Entendimiento que los judíos que más practican la lectura de las Escrituras hasta hoy no los interpretan así, menos los cristianos. Es decir, los cristianos lo interpretan mesiánicamente y los judíos, están, bueno, sobre todo los de Mea Shearim, ¿no? Y otros ultranacionalistas, ¿no? Pues interpretan la ley como se ha interpretado en muchos aspectos desde la Mishnah y el Talmud, en esa línea, hasta el siglo XXI. Ciertas interpretaciones de la ley no tiene que ver nada con las interpretaciones de la ley de los cristianos. Nada, en absoluto nada. Simplemente, repito, es una manera que tiene Lucas de justificar de cómo Jesús resucitado afirma que el proceso de entender su misterio, es decir, su muerte en cruz, absolutamente increíble desde el punto de vista judío, es hurgar de nuevo en las Escrituras y entenderlas con la ayuda del Espíritu Santo
como un libro que refleja a Jesús. Y por eso el nacimiento del cristianismo fundamentalmente, lo he dicho muchas veces, es un fenómeno exegético, es un fenómeno de interpretación, es un fenómeno filológico. El filólogo es un exegeta, interpreta los textos, ¿no? Es un fenómeno exegético por el cual se interpretan los textos con nuevos ojos y se les hace ver bajo una premisa también previa. Lo que dice Dios no falla. Y Dios nos revela que Cristo ha resucitado, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces empleo un cliché, promesa y cumplimiento. Tipo y antitipo. Tipo es la promesa. Cumplimiento es el que reproduce ese tipo al final. Entonces, ¿qué hace Lucas? Es decir claramente que el Jesús resucitado aprobó ese sistema. Esa es mi interpretación y mi exégesis de ese pasaje. No es ninguna prueba, sino una confirmación de que el cristianismo primitivo es un fenómeno exegético. Porque al principio el cristianismo primitivo, hombre, se puede hacer una historia social del cristianismo primitivo, pero el cristianismo primitivo es ante todo es un fenómeno ideológico. Es un cambio de la manera de concebir el Mesías dentro del judaísmo. Y eso es un cambio de la mente. No es un cambio sociológico. Sigue. El problema, Antonio, entonces pasa en la actualidad, no en el cristianismo primitivo, que en la actualidad los cristianos creen que tanto el versículo 27 como el 44 son hechos históricos, que Jesús caminó por Emaús y luego Jesús se presentó a sus discípulos y les conversa esas cosas. Pues no, es la opinión casi unánime, les diría. Quitando la de los fundamentalistas, también los hay en el catolicismo, pero menos que en los fundamentalismos protestantes. Ajá. La mayoría, yo diría que el 95% o más de los teólogos serios, ortodoxos, católicos y protestantes de todas las ramas, opinan que Lucas 24, ese pasaje en concreto, discípulos de Maús, es una creación de Lucas, es una leyenda hecha por Lucas. Y si no, que vayan a los libros, que vayan a los comentarios. Si yo no digo nada, la mayoría de mis ideas, que pueden parecer muy revolucionarias, están tomadas de comentarios católicos a los que aparentemente se les escapan cosas. Claro que yo tengo una mentalidad formada un poco de la filología protestante al haber hecho mi tesis doctoral en Alemania, ¿no? Entonces, claro, tengo esa mentalidad de Bullmann y Dibelius y de todos y de Kümmel y de todos los sucesores y von Kampenhausen, de esa gente, Schneemelcher y tal, que a mí me han influido mucho. Entonces, a lo mejor soy más protestante que otros, pero vamos, esos creen, teólogos protestantes y católicos, vamos, pondrían su mano derecha que la escena de Maús es legendaria, creada por Lucas.